La posición de wide receiver sigue siendo la más importante en fantasy simplemente por un tema de oferta y demanda y la diferencia que existe entre los élite y los demás. 3 wide receivers de segundo año entran en mi top 12. Vamos a analizar desde Ja'Marr Chase hasta Matthew Golden. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Y como ya escucharon en este episodio, vamos a hablar de receptores. Mi ranking de los top 48 para esta temporada. ¿Quiénes conforman el top 12? ¿Cómo perfila la temporada para receptores en nuevo equipo como DK Metcalf, Davante Adams o Cooper Kupp? Vamos con este ranking para que puedas dominar tus drafts y ganar tu liga. Empecemos con los wide receivers 1, el top 12. La élite. Bueno, dentro de este grupo debería de haber un subgrupo de los verdaderos élite. Y me parece que esos son 4. Empecemos con el número 1, Ja'Marr Chase. Ahorita que les dé los demás nombres de los wide receivers en este top 8, top 12, van a ver que los wide receivers, el número 1 tiene al mejor quarterback de todos. Y es Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase ligado a Joe Burrow es explosión asegurada. Incluso con T. Higgins de regreso, debe ser considerado como, no sé si incluso el 1-0-1, por arriba de cualquier running back. Esa será una discusión que debamos tener en las próximas semanas. En el número 2 tengo a Justin Jefferson. El año pasado dudamos de él con Sam Darnold. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos demostró una vez más que es a prueba de quarterbacks. De hecho, la única razón por la que no es el wide receiver 1 es por J.J. McCarthy. Pero aún con un quarterback en su primer año jugando, Jefferson debe ser considerado un top 3 seguro. El lugar 3 es para CeeDee Lamb. Un receptor con talento y gran química con Dak Prescott, 3 temporadas consecutivas con al menos 150 targets, y la realidad es que no me preocupa la incorporación de George Pickens. Creo que incluso puede favorecer a CeeDee Lamb tener a un wide receiver medianamente confiable y que pueda ser un arma profunda, y esto liberar expectativa y liberar también de defensas a CeeDee Lamb. El puesto 4 es para el dios del sol que puede contra todo, Amon-Ra St. Brown. Incluso puede contra la salida de Ben Johnson. Ha tenido al menos 115 recepciones y 10 touchdowns en 2 temporadas consecutivas. Y aquí es donde se comienza a poner interesante el ranking. Porque a muchos les va a sorprender que he colocado en el puesto número 5 y por arriba de Puka Nacua a Malik Nabers. Pero pongámonos a ver lo que hizo Nabers en su primer año en la NFL y sin tener un quarterback confiable. Aún así logró ser top 10 en fantasy. Quien sea que termine siendo el quarterback titular de los Giants, llámese Jameis Winston, Russell Wilson, Jackson Dart, va a ser una mejoría a lo que vimos en la posición en 2024. Pensar en otra temporada cercana al 35% de target share para Nabers es muy posible. Y el lugar 6 es para Puka Nacua. Será el wide receiver número 1 en Rams sin duda. Muchos festejamos la salida de Cooper Kupp y dijimos Puka Nacua top 3 seguro. Pero después llegó Davante Adams y pues tuvimos que limitar expectativas. Aún así, una temporada de al menos 140 targets es posible para él. El puesto 7 es para otro wide receiver de segundo año. Mi Brian Thomas Jr. de toda la vida. Espectacular su temporada de novato, top 5 en la NFL en varias métricas de producción como yardas recibidas, yardas después de la recepción y touchdown, y además top 10 en métricas de eficiencia como yardas por ruta recorrida, porcentaje total
de yardas y touchdowns de su equipo y en índices de explosividad. ¿Qué pero me le van a poner a Brian Thomas? Yo, ninguno. El lugar 8 es para Nico Collins. Tuvo una gran temporada, siendo el wide receiver 9 en puntos fantasy por juego y el wide receiver 23 en puntos fantasy totales, a pesar de haber jugado en solo 12 juegos. Para 2025 será la única opción con una química desarrollada con CJ Stroud. Su 24.8% de target share del año pasado podría incluso tener un aumento. Habemos quienes todavía confiamos en Drake London, porque me parece que aún no dimensionamos el talento que tiene. Cada temporada que pasa ha mejorado incluso teniendo malos quarterbacks. En 2024 fue top 5 en targets y yardas recibidas, top 10 en recepciones y touchdowns. Y la competencia de targets dentro de los Falcons, fuera de Darnell Mooney y Kyle Pitts, y quizá Villan Robinson, realmente no es mucha. Tiene un piso seguro por talento como top 10. Su upside depende de qué tan bueno pueda ser Michael Penix. En el puesto 10 viene A.J. Brown. Y por talento A.J. Brown debería estar mucho más arriba en este ranking. El problema es que solo promedió 7.5 targets por juego. Y el año pasado fue el wide receiver 13 en puntos fantasy por juego. La falta de volumen en un mayor rango lo limitan de ser un wide receiver top 8. Ladd McConkey podría no perfilar como un wide receiver alfa, pero sí como una aspiradora de targets desde el slot. Fue el wide receiver 13 en puntos fantasy totales el año pasado y seguirá siendo el arma principal de Justin Herbert. Lo malo es que en una ofensiva que seguirá corriendo en gran medida. El lugar 12, y no sé si esto les vaya a sorprender, es para Jackson Smith-Njigba. Sí, a pesar de que Geno Smith ya no será su quarterback, este es uno de los 13 wide receivers que tuvieron al menos 135 targets el año pasado. Terminó como el wide receiver 9 en puntos fantasy totales. Y me parece que esta temporada tendrá una amenaza menor de targets. El año pasado eran DK Metcalf y Tyler Lockett. Hoy es básicamente Cooper Kupp. Vamos al grupo de wide receivers 2, los que complementan el top 24. Comencemos con Tyreek Hill, uno de los wide receivers que van a tener cierto descuento en drafts esta temporada. El 2024 fue complicada por lesiones en la muñeca y también le pesó las ausencias de Tua Tagovailoa en cierta parte de la temporada. No hay que olvidar que antes de su bajón tuvo 2 temporadas consecutivas generando al menos 20 puntos fantasy por juego. El lugar 14 es para T. Higgins, un wide receiver 2 en su equipo con más valor que muchos wide receiver 1 por la ofensiva de la que es parte. Los números de T. Higgins son una verdadera locura. En las últimas 3 temporadas, en 26 juegos en los que ha tenido al menos 7 targets, ha promediado 18.9 puntos fantasy por juego. Si limitamos esto mismo a solo el 2024, aquí es donde nos tiene que volar la cabeza. El año pasado tuvo al menos 7 targets en 9 de 12 juegos en los que jugó. En esos juegos promedió 22.4 puntos por juego. Es una absoluta locura. Son números de wide receiver top 3. No estoy diciendo que T. Higgins tenga una proyección o un camino hacia ser un wide receiver top 5, pero sí pudiera darse el caso que Joe Burrow nos regale a 2 wide receivers top 12. El lugar 15 es para Mike Evans. Apostar por otra temporada de al menos 1000 yardas debe ser más fácil que la tabla del 1. Seguirá siendo el wide receiver principal de Baker Mayfield y ni la edad ni una mayor competencia por targets me hacen dejar de considerarlo en fantasy como un wide receiver 2 alto. El lugar 16, y aquí quizá vayan a creer que estoy muy abajo en uno de mis muchachos, en Terry McLaurin. Y la realidad es que tiene un upside latente siempre que esté en el terreno de juego recibiendo pases de Jaden Daniels.
Sin embargo, esta temporada tendrá un poco más de competencia con la llegada de Deebo Samuel y en el 2024 fue mega eficiente. Fue el wide receiver 19 en targets y el wide receiver 7 en puntos fantasy totales. Yo esperaría que esa eficiencia podría sufrir una ligera regresión. El lugar 17 es para Garrett Wilson. ¿Se acuerdan lo que dijimos y lo que vimos de Malik Nabers el año pasado? Talento, volumen, una pésima situación de quarterback. Bueno, aquí la buena noticia es que se ha ido Davante Adams y Garrett Wilson podría tener al menos un 30% de target share. La mala es que ahora recibirá pases de Justin Fields. El lugar 18 es para Davante Adams. ¿Qué tanto volumen va a tener en los Rams? Esa es la gran incógnita con Davante Adams. Y creo que Davante Adams va a ser uno de estos jugadores que van a polarizar más en fantasy este año. Porque he visto rankings que lo tienen como top 10. He visto rankings que lo tienen fuera del top 20. De las semanas 9 a la 18, Davante Adams promedió 11 targets por juego, quedando solo detrás de Ja'Marr Chase. Pero insisto, va a poder demandar esa cantidad de targets en los Rams con un quarterback que no es Aaron Rodgers. Y me parece que creo que es lógico pensar que eso no va a suceder teniendo a Puka Nacua como el wide receiver principal. El lugar 19 es para Rashee Rice y también los pudiera sorprender por todo lo que hay alrededor de Rashee Rice. Hasta antes de su lesión en semana 4 perfilaba para ser un auténtico league winner. Y más allá del tema legal, que todavía no tenemos una fecha en la que pudiera solucionarse, habrá que ver cómo regresa de su lesión de rodilla. Si es posible que pueda estar de regreso para la semana 1, hay que considerarlo como un wide receiver 2 bajo. En el 20 tengo a DJ Moore. Llegó mucha competencia por targets, pero seguirá siendo el wide receiver principal. El bajón en volumen esperado podría ser compensado por una mejora sustancial en la ofensiva de los Bears. El lugar 21 es para Marvin Harrison Jr. con un talento innegable. La incógnita es, ¿podrá dar un brinco importante en su segundo año cuando casi nada ha cambiado en su entorno dentro de los Cardinals? El 22, Zay Flowers, una opción volátil pero con mucho potencial al estar ligado a Lamar Jackson. Le sigue DK Metcalf, que con la salida de George Pickens perfilamos que pueda tener el volumen necesario para ser un wide receiver 2 bajo. La incógnita desde hace meses es quién va a ser el quarterback en los Steelers. Aaron Rodgers sigue sin tomar una decisión. Los Steelers parece perfilar que será Mason Rudolph. En una de esas, Will Howard termina siendo el quarterback titular si hace una buena temporada baja. Para cerrar este grupo de wide receivers 2, tengo a Courtland Sutton. Hizo una gran química con Bo Nix, logrando su primera temporada de más de 1,000 yardas recibidas desde el 2019. Fue el wide receiver 7 en targets profundos y el wide receiver 8 en targets en zona roja. Y cuando hablamos de profundidad en la posición de receptor, es cuando comienzas a ver los nombres que hay en el top 36. Y vamos a abrir este grupo con un jugador que en su primer año brilló por momentos, pero que me parece que no debemos esperar un involucramiento similar al que tuvo en la parte final de la temporada. Me refiero a Xavier Worthy. Tanto Rashee Rice como Hollywood Brown estarán de regreso y Travis Kelce no va a ir a ningún lado. El lugar 26 es para Devonta Smith. Aquí es cuando dices, wow, la profundidad de wide receivers es enorme. Estamos considerando a Devonta Smith como un wide receiver 3. ¡Qué locura! Porque probablemente sea el wide receiver 2 más talentoso en la NFL detrás de T. Higgins. Pero obviamente el volumen es una limitante. No solo el volumen particular de targets hacia Devonta Smith. El año pasado fue el wide receiver 38 en targets por juego con 6.8, sino también por la ofensiva de la que es parte. Los Philadelphia Eagles con Saquon Barkley se convirtieron en un equipo prominentemente corredor.
El lugar 27, y aquí puede ser también otra de las sorpresas de la temporada, es Calvin Ridley. Y es un wide receiver que yo voy a estar drafteando constantemente porque sé que lo voy a poder encontrar con buen descuento, pasando rondas medias, sabiendo que es la única opción real en el juego aéreo para Cam Ward. Y lo que hizo Calvin Ridley el año pasado no fue para nada malo. De alguna manera logró ser el wide receiver 28 en puntos fantasy totales con una situación terrible de quarterbacks. El puesto 28 es Jerry Jeudy, un wide receiver que puede estarse moviendo en rankings conforme vayamos teniendo más información de quién será el quarterback titular en los Browns. Sabemos que la rompió el año pasado cuando dejaron ir a Amari Cooper. El puesto 29 es Jauan Jennings. Sí, este es el primer wide receiver de los 49ers que menciono en este rankings, por arriba de Ricky Pearsall, por arriba de Brandon Ayuk. Sabemos que Jennings entró al quite cuando los demás receptores de los 49ers estuvieron lesionados y se consolidó como una opción para Brock Purdy. De las semanas 10 a la 18, promedió 8.6 targets por juego, siendo el wide receiver 12 en esta métrica. Deebo Samuel ya no está en el equipo y Brandon Ayuk podría perderse algunos juegos al inicio de la temporada. Jalen Waddle tuvo una decepcionante temporada el año pasado. De wide receivers fuera del top 24 en mis rankings, es uno de mis favoritos para que pueda tener un rebote positivo, así que si lo podemos conseguir con descuento, vale la pena. El lugar 31 es para Jameson Williams, quien por fin pudo demostrar su talento, pero fue demasiado volátil en fantasy. 4 juegos con al menos 20 puntos, 8 juegos con al menos 13 puntos y 7 juegos con menos de 12. En el lugar 32 está George Pickens. Es claro que va a llegar a una mejor situación en los Cowboys de la que hubiera tenido en los Steelers. Le sigue Chris Olave, con quien esperemos que las conmociones lo dejen en paz y pueda seguir jugando. Pero la otra gran incógnita es quién va a ser el quarterback. ¿Tyler Shaw? El 34 es Khalil Shakir, el wide receiver principal con uno de los mejores quarterbacks en la liga. Después le sigue Jaden Reed, quien será la opción principal de Jordan Love, pero la incógnita es si podrá esta ofensiva dejar de lado la volatilidad en sus números por aire. Green Bay el año pasado fue el tercer equipo con menos pases intentados por juego, y además hay que añadir la presencia del novato Matthew Golden. Estas dos cuestiones limitan totalmente el potencial de Jaden Reed. Y en una situación fluida está Stefon Diggs. Lo tengo en el lugar 36. Podría empezar la temporada en la lista de jugadores lesionados. Una vez que regrese deberá ser la mejor opción en los Patriots, pero todo depende de lo que va a suceder después del video que ha surgido en redes sociales. Una fiesta en un yate, dando sustancias que no sabemos su precedencia. Es un tema complicado el de Stefon Diggs. Mike Vrabel, el coach de los Patriots, ya mencionó que están al tanto y están investigando, así que renuentes con Stefon Diggs al menos de momento. El wide receivers 4 del 37 al 48, ya para cerrar este episodio. En el 37 tengo a Jordan Addison. Fue el wide receiver 21 en 2024 a pesar de vivir a la sombra de Justin Jefferson y de haber sido el wide receiver 36 en targets. Esto nos habla de la eficiencia de Jordan Addison y que la gran parte de su producción fantasy llegó a través de los touchdowns. Fue el wide receiver 5 en anotaciones y el wide receiver 10 en targets en zona roja. La incógnita es si podrá repetir ese rol con J.J. McCarthy. El puesto 38 es para por fin un wide receiver novato. Tyrone McMillan llega a ser el wide receiver número 1 de Bryce Young. En el 39 tengo a Chris Godwin. Gran temporada antes de lesionarse en semana 7. Hasta ese entonces era líder en toda la NFL en recepciones y en yardas después de la recepción. Si está sano,
debe ser el wide receiver de slot en los Buccaneers. El puesto 40 es para Rome Odunze, de quien espero pueda dar un salto importante en su segundo año. Ya no está Keenan Allen, ligado a una buena ofensiva, pero obviamente la llegada de Luther Burden podría limitar ese upside. El puesto 41 es para Travis Hunter. Todo indica que los Jaguars lo van a utilizar más como receptor que como cornerback. Hay que considerarlo como un wide receiver 4 alto con upside, topado por Brian Thomas. El lugar 42 es para un eterno infravalorado, uno de los wide receivers 3 más constantes en los últimos años, Jacoby Myers. En el 43 tengo a Deebo Samuel. La mejor etapa de su carrera ya pasó, eso es indudable, pero creo que aún puede aportar mucho en una muy buena ofensiva. El lugar 44 es también para otro veterano, Cooper Kupp. Caso similar al de Samuel, el talento de Cooper Kupp no lo vamos a negar, pero su carrera ha comenzado a dar un bajón importante. Veremos qué tan rápido se puede adaptar a su nuevo equipo y a su nuevo quarterback. En el 45 tengo a Brandon Ayuk. Será el wide receiver principal de los 49ers en cuanto esté sano. Hay reportes que indican que pudiera perderse entre 2 a 4 juegos para iniciar la temporada. El lugar 46 es Josh Downs, con una situación de quarterbacks en los Colts que es realmente complicada. El 47 Darnell Mooney, muy buen primer año en los Falcons como complemento de Drake London. Y en el puesto 48 Matthew Golden. Por la inversión que hicieron los Packers, podría incluso terminar la temporada como la opción principal para Jordan Love y escalar puestos en el depth chart. Estos fueron los 48 mejores receptores proyectados para el 2025 en mis rankings hasta el momento. Recuerda que con los wide receivers no solo se trata del talento, influye, pero también hay que ver el volumen, su situación, química con su quarterback. Recuerda que puedes consultar los rankings completos en estadiofantasy.com y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Yo sé que a lo mejor vas a estar renuente en querer compartir el episodio con tus rivales de liga, pero seguramente tienes amigos o amigas con las que disfrutas la NFL y con los que no juegas directamente en una liga de fantasy, con ellos sí los puedes compartir. Mañana vamos a cerrar la semana con los rankings de tight ends. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.